hoy no es apto para religiosos. El tema de hoy, mis hermanos, se llama ofrendas que dan fruto. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres una ofrenda. Tú eres una ofrenda. Ahora voltea y pregúntale, ¿qué frutos llevas? ¿Qué frutos llevas? Ofrendas que dan frutos. Voy a pedirle a Multimedia que me prepare el canto. Mientras tanto, mis hermanos, acompáñame a tu palabra, a la palabra en tu Biblia, a buscar Lucas 24, 6, 7. La siguiente semana ya tenemos pantalla. Hoy nos toca leer, ¿sale? Entonces, saca tu palabra, saca la Biblia. Si está en tu celular, desactívale los datos porque de repente nos llega el WhatsApp, la llamada y ya nos vamos por otro lado. Entonces, Lucas 24, 6 y 7, por favor. Quien lo tenga y me pueda ayudar en voz alta, fuerte. Lucas 24, 6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos y me puedas regalar un momento para empezar a adorar y podamos reflexionar sobre este canto que vamos a escuchar a continuación. Cierra tus ojos, no te distraigas. Ve escuchando lo que dice. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de su lugar, Señor. Espíritu Santo, fluye, fluye. A tus pies quiero posar, Fluye. tu amor, déjame llevar. Junto a tus pies se articula, ninguna voz tiene lugar. Escucha lo que dice. Junto al maestro me quiero sentar, decirle te amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies rendidos, saber que mi corona es estar junto a ti. Dice, Tocar quiero sentarme junto a ti, papá. Tocar tu mano. lavar los pies rendidos, Lavar tus pies, Señor. saber Saber que mi corona no está en esta tierra. estar junto a ti. A tus pies me envuelve la paz, las de amor Imagínate sentado sé. a sus pies. A tus pies vamos a Empieza a abrazarlo mi ser. y empieza a decirle, Señor, toda preocupación se va. A tus pies, Señor, no importa más nada. Junto a ti, papá, me quiero sentar. Puedes decirle, te amo. Dile,
Oh, mi Jesús, tú eres mi Dios, tú eres Está junto a ti. Así es, Señor. Papá, hoy tenemos un recordatorio, Señor, de lo que tú hiciste en esa cruz. Papá, hoy queremos delante de ti y a tus pies entregar todas nuestras cargas. Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos. Puedes decirle, háblame, papá. Puedes decirle, quiero estar sentado, abrazarme de tus pies y que no haya nada más que me estorbe para adorarte y para recibir tu palabra. Así es, Señor. Amén. Abre tus ojos. Volvemos a leer Lucas 24, 6 y 7. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Vuelve a decirle al que está a tu lado, resucito. Vuelve a decírselo, resucitó. Como quien le da una noticia a alguien, resucitó. ¿Sabes? Algo nos está pasando dentro de las iglesias. Y es que hemos convertido de nuestra casa una religión. Vengo, estoy el domingo, asisto y salgo después y vuelvo otra vez a ser el mismo. Y muchas veces nosotros hemos escuchado decir, Señor, pero tú fuiste y moriste en la cruz. Y yo te puedo decir, sí, murió en la cruz. El problema es que muchas veces en mi corazón y en la religión, Jesús sigue crucificado. No lo has bajado de la cruz. No has entendido que resucitó. Algo que entendí, y es que Satanás no tiene problema cuando Jesús era niño. Satanás no tenía un problema con un Jesús que fue al templo. Satanás no tenía problemas con un Jesús antes de ser crucificado, porque todavía estando en la cruz él creyó que había ganado. Lo que realmente impactó fue cuando Jesús resucitó. Y cuando resucitó, tú y yo pudimos tomar todas las palabras que están en la Biblia para ti y para mí. El problema es, mis hermanos, y espero no tocar ni fibras sensibles. El problema es que la religión cada año mata a Jesús y lo resucita. ¿Cierto o falso? La religión llega a Semana Santa y ustedes no van a escuchar tal vez en la iglesia que yo les venga y les dé un sermón de Semana Santa, porque el Cristo en el que yo creo no se quede colgado en ese madero. El Cristo en el que yo creo resucitó. Y ese es el problema que muchos tenemos hoy en día. Que cuando tú vas y dices, Señor, pero es que mira la situación de mi familia, sí. ¿Pero crees en un Cristo resucitado o vives con un Cristo resucitado? Porque creer es una cosa, vivir es otra. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? Voltea con el que está a tu lado y vuélvele a decir, eres una ofrenda. Y vuelve a decirle, debes llevar fruto. Te voy a decir algo, mi hermano. El día que tú decidas venir a la iglesia, el día que tú decidas venir a casa, yo les decía ahorita, apaguen el wifi, apaguen los datos de su celular. Porque Dios fijó una cita contigo. Tienes toda la semana para mandar mensajes. ¿Por qué justo lo hacemos cuando estamos en el servicio? ¿Y sabes qué es lo peor? Hemos perdido, de acuerdo a la tecnología que va avanzando, el traer una Biblia física.
Y entonces, si ustedes nos preguntan, ¿cuántos no sabemos buscar un libro de la Biblia sin necesidad de ver o el índice o agarrar el teléfono y nada más pasarle? Mi hermano, hoy te voy a decir algo, y voltea con el que está a tu lado y díselo, no es apto para religiosos. ¿Saben por qué? Porque tristemente hemos convertido todo esto a veces en un club social. Vengo y me divierto. ¿A qué vas a la iglesia? A cotorrear. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? El ambiente está genial, es que se siente bien padre. ¿A qué venimos realmente? A buscar a Dios. ¿Sabes? Cuando tú te encuentras con un Cristo resucitado, tu mente cambia. Dile al que está a tu lado, tu mente es renovada. Dile al que está a tu lado, tu conducta cambia. Cuando tú te encuentras con un Cristo resucitado, mi hermano, tu vida no vuelve a ser la misma. Tu vida no vuelve a ser igual, no te vuelves a expresar igual, cambian tus costumbres, cambia tu manera de vivir. El problema es que como iglesia seguimos dejando a Jesús en la cruz clavado y no hemos aprendido a vivir con un Cristo resucitado. Y entonces, mis hermanos, no entendemos las promesas. ¿Sabes? Jesús mismo fue una ofrenda. Una ofrenda que sabía que iba a dar fruto. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú y yo somos fruto. ¿Sabes? Jesús no dijo, voy a morir en la cruz, pero nada más por fulano, por sutano, por mengano. ¿Verdad que no? Fue y murió por todos. Por lo tanto, él sabía que al hacerse una ofrenda viva, tú y yo seríamos un fruto de lo que él iba a hacer en esa cruz. El problema es, ¿qué fruto soy? ¿Soy un buen fruto? ¿O soy un mal fruto? Miren, mis hermanos, acabamos de regresar de un campamento de jóvenes. Híjole, que fue toda una experiencia para nosotros. Pero te voy a decir algo. A nosotros nos tocaba estar sentados en las mesas de los pastores. Y sabes, cuando tú estás platicando con los pastores, te das cuenta que muchas iglesias viven las mismas situaciones que nosotros vivimos. Voy a decir cosas y nada más ustedes se tapan, pero no es para ustedes, es otra iglesia, aquí no, ¿ok? Aquí no pasa. Pero te das cuenta que en todas las iglesias hay chismes, murmuraciones, divisiones, en todas las iglesias de repente no están de acuerdo el hermano con el otro hermano, todas las iglesias lo viven. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me impactó de sentarme en esa mesa y escuchar a unos pastores? Cuando se sentaron a describir las características de un profeta. Él hablaba de un profeta que habían conocido y él no me dijo o no nos expresó como pastores y escucharas la profecía y escucharas la palabra que dio. Ahí está el pastor y no me va a dejar mentir. Él dijo, es que ustedes conocieran a ese profeta, es la persona más sencilla, es la persona más humilde. Parecía que me conocía de toda la vida. Mis hermanos, no salió a colación el don. Salió a colación el carácter. Voltea con el que está a tu lado y dile carácter. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros nos ponemos la etiqueta de cristianos, cometemos el error de creer que somos perfectos. Y cuando se sienten en una mesa, yo preguntaría, ¿qué dirían de ti? Si se sentaran en una mesa a decir, ¿has conocido a Abby? No, ¿te has sentado a platicar con Abby? ¿Qué características me darían de Abby? No del don. ¿Quién es Abby? ¿Quién podría decir su sonrisa bendice? No el don, su carácter.
¿Te das cuenta cómo tú y yo necesitamos no vivir por un Cristo crucificado, sino por un Cristo que resucitó? Porque cuando tú vives con un Cristo resucitado, tu fe se alinea con Él, tu carácter cambia. Si eras una persona que decía malas palabras, no las vuelves a decir. Si eres una persona que estaba inmersa en los vicios, no los vuelves a tomar. Porque vives con un Cristo resucitado. Y entonces no tendríamos por qué, ojo, decir, ay, es que yo veo y no, mi matrimonio definitivamente ya no tiene solución. Espera, tienes un Cristo resucitado y tienes una promesa. Tienes una promesa de parte de Dios. El problema es que tú y yo a veces no hemos tomado para nosotros las promesas que Dios tiene. ¿Cuántas veces no has escuchado decir, tranquilo, mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Cuántas veces no has escuchado decir, tranquilo, Dios es tu proveedor? ¿Cuántas veces no has escuchado decir, tranquilo, Dios es tu sanador? ¿Lo hemos escuchado? Lo hemos escuchado. ¿Cuántos lo vivimos? ¿Cuántos realmente podemos decir, yo he vivido con esa experiencia? Cuando tú empiezas a experimentar el poder de la resurrección en tu vida cambia en lo espiritual, en lo físico, en lo económico y en lo ministerial. No vuelve a ser lo mismo. ¿Cuántas veces, y la semana pasada escuchábamos parte del testimonio de Luis, ¿se acuerdan? Y digo escuchábamos porque Ari me hizo favor de pasarme. ¿Cuándo es que tú tienes un encuentro real? Tu vida da un giro de 180 grados. ¿Sí o no? Pero sabes, si nosotros no rompemos la religión que hay y empezamos a querer volver a tener a Jesús en la cruz, entonces voy a estar así, uno acá, sí, no, parece que sí y no. Cuando yo tengo la certeza, no por lo que me enseñaron, sino porque lo he experimentado, que Cristo resucitó, mi vida es diferente. Pastora, ¿por qué nos habla de esto? Porque hoy vas a tomar una Santa Cena. Y la Santa Cena quedó estipulada para después de que Él resucitara y ascendiera. ¿Cuántas veces no has escuchado los que han estado en formación ministerial que la Santa Cena no nada más es pararte, agarrar el vasito y comer la galleta? Hay mucho más allá. ¿Tienes una necesidad? Exponla delante de. Mucha gente ha sido sanada a través de la Santa Cena. ¿Sabes cuál es el problema? Que empezamos a convertir de la religión, o más bien de esto, una religión. Vengo cada inicio de mes, cada primer domingo sé que tengo que venir porque hay Santa Cena, la tomamos y listo. ¿Quiénes hemos aprendido a darle realmente el valor a una Santa Cena? ¿Nos vamos entendiendo? Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile, no estés serio. Te voy a leer esta frase que apunté y dice, pero el mismo Dios que levantó a Cristo puede traer vida donde todo parece haber muerto. Donde el hombre ve un final, Dios ve el comienzo de un milagro. Te voy a decir algo, así tú ahorita no lo veas. Si tú necesitas a tu esposa al lado, agarra la silla de al lado y dile, esta es la silla de mi esposa. Porque donde nosotros vemos el final, el Señor ve un milagro. Hemos visto familias restaurarse, hemos visto hijos pedir perdón a los padres, hemos visto matrimonios que llega primero él y después llega su esposa y hemos visto el milagro de Dios en las familias. No tienes por qué dudarlo. Muchas veces puedes decir, yo ya estoy a punto de firmar el divorcio, ya no me interesa. ¿Le has preguntado a Dios si ese es el final? ¿Le has preguntado a Jesús si realmente eso es lo que quiere? ¿O a lo mejor quiere procesar un carácter para entregarte a tu misma esposa, pero diferente? Amén. ¿Sí o no? Amén.
Amén. Bien. ¿Sabes? Cuando entendemos que Cristo resucitó y las promesas son mías, mi esperanza no está en la economía, mi esperanza no está en el gobierno y mi esperanza ni siquiera está puesta en la salud. ¿Cómo, pastora? ¿Saben cuántas veces nos ha tocado venir a ministrar, a veces sintiéndonos mal físicamente? Y estás aquí sirviendo a Dios. ¿Sabes cuántas veces tu carne te va a decir, no, porque estás muy cansada? Lo dice el que lleva como 2 días sin dormir, mi niño. Pero ¿sabes? Cuando tú entiendes eso, le dices, Señor, mi comunión contigo, la relación contigo, no va a depender ni de mi economía, ni de lo que diga el gobierno, ni de lo que puedan decir los demás. Si tú necesitas o tienes una petición especial por algún familiar y alguna persona, voltea con la silla de al lado y dile, esta es la silla, o de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, de mis nietos, esta es la silla que le pertenece. Pero te voy a decir algo, no lo dudes. No lo dudes. Cuando murió un Lázaro, amigo de Jesús, Jesús intencionalmente se esperó días para llegar. ¿Y sabes qué fue lo primero que dijeron sus hermanas? ¿Ya para qué? ¿Por qué no llegaste antes? Si tú hubieras llegado antes, si tú hubieras estado antes, si tú hubieras. ¿Cuántas veces delante de un matrimonio le dices, pero es que Señor, si tú me hubieras hablado, Señor, pero si tú hubieras hecho, Señor, pero si tú hubieras puesto? Y Jesús llega y te dice, tranquilo, tranquila. Así tú veas a un Lázaro que tiene días, yo puedo resucitarlo muerto. ¿Cuántos pueden decir hoy, mi matrimonio resucita? ¿Cuántos pueden decir, mi familia resucita? ¿Cuántos pueden decir, mi matrimonio, mi ministerio resucita? Créelo. Porque si no, entonces, en vano es todo lo que hizo Jesús por ti y por mí. ¿Sabes? Cuando Jesús resucita, Satanás sabía que tenía que soltarlo. La Biblia dice que él bajó al Hades. Y Satanás sabía que no lo podía detener. Satanás sabía que no podía retenerlo ahí. Ahí fue donde él se dio cuenta que había perdido la batalla. Amén. Hermanos, declárale al enemigo que ha perdido la batalla en tu familia, en tu ministerio, en tu matrimonio, en todo lo que quiso venir a robarte. Pero créelo. ¿Sabes? El problema que tenemos es que nosotros venimos ahorita y decimos, sí, amén, Señor. Pero cuando me toca confrontarme el día lunes a mi esposa, ahí va otra vez. ¿Y lo que gritaste el domingo? Cuando te toca ir y abrazar a tu hijo, aunque a veces no está en la mejor condición, y es así, ay, otra vez, es que ya no tienes remedio. ¿Y lo que gritaste, amén, el domingo? Esto no se trata de la iglesia, mis hermanos. Se trata de lo que tienes que hacer en tu casa. Se trata de la llamada por teléfono que tienes que hacer para decir perdón. Se trata de la llamada que tienes que hacer para decir, podemos platicar, necesito restaurar contigo. Se trata de la acción. Hace rato me daban una palabra y yo le decía, Señor, permíteme activarla, porque la fe sin obras es fe muerta. ¿Cuántas veces te dan una palabra y te dicen, es que tu matrimonio se va a restaurar? Y tú dices, amén, pero llegas a la casa y quieres que tu esposa o tu esposo cambie, pero tú no. Porque me dieron la palabra y me dijeron que lo iban a restaurar. ¿Y lo que te toca? No. ¿Y lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Y la acción que tengo que poner en obra? ¿Me explico? No es lo mismo que cada año tú veas un Cristo crucificado, a vivir con un Cristo que resucitó.
y que te dio palabra, te dio promesa y se cumple, mis hermanos. El proceso no es fácil. Me tocaba en el campamento justamente algo, y lo voy a decir con mucho respeto, ahorita le voy a pedir ya sea a Eric o a Yas, que nos pase a compartir un poco. Pero ¿sabes algo que nos tocaba y que tocaba mi corazón? Había que hacerle entender a los jóvenes lo que es el pecado. Y tú dices, ¿cómo le hacemos entender a los jóvenes qué es el pecado? ¿Cómo es tu caminar en Cristo? Y había un tramo donde les vendan los ojos. Bueno, pásale, hijo, y comparte. Él lo vivió. Wow, la verdad es que es algo muy importante. Lo que la pastora en la actividad que nos hacía como jóvenes, nos vendaron los ojos y nos mataron a una cuerda. La verdad es que la incertidumbre de decir, no veo, solo nos dijeron, una persona te va a guiar, que era de los servidores, y yo decía, pues, honestamente, pues uno en su carne dice, ¿y si me caigo? ¿Y si me pasa un accidente? Total, comenzamos. La primera faceta que pasamos, nos aventaron agua con una pipa. Muchos han visto cómo rellenan con las pipas, la manguera y la fuerza. La verdad es que a mí me impactó, porque a mí me tocó que el impacto del agua que salía me pegó en la oreja. Y yo no sé, yo solo simplemente empecé a guiar a mi equipo. Estábamos conformados por equipos y empecé a gritar. Porque una de las reglas era que no te podías soltar. O sea, no podías soltar. Todo tu equipo no se podía soltar. Si te soltabas, estabas descalificado. Yo solo empecé a gritar, no se suelten, no se suelten. Y recuerdo, y de hecho se lo comentaba a mi paz, yo escuché la voz del pastor que, digo, en toda la temática, ellos como servidores les dieron instrucciones y yo recuerdo, él me decía, suéltate, no vas a poder. Y yo seguía, pasamos esa prueba. La segunda prueba nos empiezan a aventar, literal, o sea, aventar, digo, no sé cuántos han visto o estaban como en un conflicto, pero, o sea, no es nada bonito, nada, o sea, aventar a ellos no les importaba en ese momento si te lastimabas o no. Después de ahí, y algo que yo creo que a muchos jóvenes impactó, era una parte que la pastora decía, nos metieron a una parte llena de lodo. Esa parte llena de lodo y sostenerte de la cuerda cuando el lodo estaba de verdad, o sea, no podías, íbamos de rodillas, no podías ni siquiera ver para dónde, o sea, simplemente te estaban jalando, o sea, tú no ni siquiera podías observar, no podías nada. Hubo muchos jóvenes que en el transcurso de ese lodo perdieron zapatos, perdieron accesorios, de verdad, digo, en ese momento no sabíamos, nadie podía ver nada. Después de ahí, la pastora nos da un versículo muy fuerte, donde dice que solo los puercos regresan al lodo. Solo el perro vuelve a su vómito. Salimos de ahí todos sucios, digo, sucios porque no podíamos ver, ¿verdad? Pero, digo, estando en el lodo no creo que pudiéramos salir limpios. Después de ahí nos pasan y nos avientan paja. Y la verdad es que yo recuerdo que yo en el transcurso seguía gritando. Yo decía,
alguien tiene que liderar el equipo. Yo seguía gritando, porque en ese momento no lo entendía, pero yo después decía, el Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo, a pesar de las circunstancias, siempre está, hijo, no te sueltes de mi hijo, sostén mi mano, hijo. Yo en ese momento a lo mejor no lo entendía. La verdad es que cuando se avienta paja, a mí me cayó en la boca, porque yo iba gritando, me cayó en la boca, tragué paja. Llegamos al sitio donde nos estaban dando las conferencias, y cuando llegamos, aún nos dijeron, no pueden soldarse, oraron por nosotros, hubo mucha administración, de verdad, algo impactante. Y cuando nos dicen, quítate la venda de los ojos, volteas a ver a cada uno de los jóvenes que estaban ahí, y era cuando te dabas cuenta que les faltaba un zapato, les faltaban accesorios, todos sucios. Había jóvenes que nos pasaban de rodillas en el lodo, pero había jóvenes que literal estaban todos llenos, 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 llenos totalmente. Y la verdad es que fue algo impactante, porque aún ellos como servidores, cuando aún no se metieron en el lodo, terminaron llenos de lodo. Y a lo que decía la pastora, que nos compartía ya de regreso, y decía, cuán importante es el Espíritu Santo, que a pesar de que tú llegas manchado, que tú llegas con pecados, que tú llegas con circunstancias, a Él no le importa y te abraza, no le importa mancharse y te abraza. Esa es una de las actividades muy fuertes, la verdad, muy fuertes, algo impresionante, la verdad, que no se perdió una gran bendición, la verdad, honestamente, pero estamos en planes. Así es. Que Dios pueda permitirnos regresar a ese campamento. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Sabes? ¿Por qué yo te decía que es importante que escucharas esta parte? Porque esto nos refleja muchas veces a nosotros. Cuando ellos pasaban por la primer faceta, que los mojaban y los regaban con la manguera, amor, ¿qué versículo les dabas tú? Pero hablaba de cómo Dios te limpia, ¿cierto? Te lava. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, te lava, te limpia. Y después de eso, pasaban a otro donde había un grupo de hermanas, chismosas ellas. Por cierto. No. La función de ellas era gritarle a todos los jóvenes, no puedes, no sirves. Ya te dijeron de esto y te crees mucho. Ellos traían los ojos tapados y simplemente agarrados de una cuerda. No sabían quién se los estaba diciendo, pero les estaban gritando frases que muchas veces nosotros hemos escuchado allá afuera en el mundo. ¿Cuántas veces tú y yo, aún no siendo jóvenes, has escuchado a alguien que te diga, no vas a poder? ¿Tu familia? Ay, no se va a restaurar. Ay, tu esposo, ese no va a cambiar. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos escuchado frases que nos vienen y nos tumban? ¿Cuántas veces en el trabajo no has escuchado a compañeros que incluso en lugar de apoyarte te ponen el pie? Pasaron los jóvenes por ese momento. Después llegan a donde me tocaba estar a mí. ¿Ya tienes el versículo, amor? Fuerte. Dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Amén. Amén. Mostrando cómo Dios nos limpia. Llegan al lodo, los empiezan a arrodillar, y había otros jóvenes, mismos servidores, que se encargaban de cuando ellos iban caminando a aventarlos al lodo. Y lo que dice de perder cosas dentro del lodo, ¿cuántas cosas no has perdido tú a causa del pecado? ¿Cuántas cosas no hemos perdido tú y yo? Y algunas las recuperas, pero ¿cuántas otras te cuesta más trabajo recuperarlas? Y sabes lo impactante que era ver a los jóvenes llorar, porque iban llorando, traían las manos destrozadas. Mis hermanos, ¿cómo llegamos delante de Dios? Llegamos destrozados.
Las manos le dolían, algunos era como agarrados, estaban agarrados, terminaron con las manos marcadas, con ampollas, otros hicieron esto en la cuerda, terminaron con esto marcado de la cuerda. Y tú sabes lo impactante que es como pastora, ver a los jóvenes en general pasar por eso, no poder. Había niñas que de verdad lloraban y se dejaban caer y decían, es que no puedo, no puedo. Estaban llorando y todavía de mi boca tener que sacar el versículo que dice, solamente el perro vuelve a su vómito y solamente el cerdo después de haber sido lavado se vuelve a revolcar. Y tener que decirles a los jóvenes, no tengo niños, ¿verdad? Esto es la pornografía. Esto es la masturbación. Estas son las relaciones que no te ayudan. Esto es el amigo que no te sirve. ¿Sabes lo difícil que es? Porque en mi corazón yo solo quería gritarles y les gritaba, sí puedes. Es que sí puedes. No te sueltes, sí puedes. No te sueltes, sí puedes. Y los niños se tiraban, las niñas se tiraban. Es que no puedo, no puedo. Mi corazón más que gritarle la condena, lo que quería era gritarles que sí podían salir del lodo. Yo no sé cuántos hoy aquí necesitamos escuchar que alguien me grita que sí puedo salir. Yo no sé cuántos aquí necesitamos escuchar que realmente sí podemos salir, que no hay que soltar la cuerda, porque la cuerda es el Espíritu Santo, porque es el que te direcciona, porque sí, mis hermanos, estábamos en el lodo. ¿Quién puede levantar la mano y decirme que no? ¿Quién me puede levantar la mano para decir, no, yo llegué puro y limpio? Samuel no cuenta. ¿Cuántos? Y después de eso, cuando se levantan todos, yo le decía al pastor, me quebré. Yo necesitaba quebrarme. Si no es porque él llega y me abraza y me dice, tranquila, yo me hubiera quebrado. Porque sabes lo difícil que es ver a los jóvenes perdidos en tantas cosas que no los llenan. Drogadicciones, alcoholismo, pornografía. Y que yo hoy te puedo decir, jóvenes, no solo los jóvenes. Necesito que lo entiendas, iglesia. Nosotros no predicamos un Cristo que está crucificado, predicamos un Cristo que resucitó y pagó por ti y por mí a precio de sangre. Te dejó promesa, te dejó palabra, pero te toca a ti activarla. Amén. Después de eso, cuando pasan por la paja, mis hermanos, de verdad, ellos ya iban llorando y todavía sentir, pero así no sufrías cuando estabas viendo la pornografía, pero así no sufrías cuando tú estabas más, pero no sufrías así cuando tenías la botella de tequila, pero imagínate el impacto de los jóvenes. Si les preguntas, entendieron muy bien lo que es el pecado y lo que cuesta salir de él. Llegar al lugar seguro y tener pastores para que los abrazaran, a pesar de estar enlodados. Hermanos, no sé quién terminó más enlodado, si ellos o nosotros. No sé quién lloró más en ese momento, si ellos o nosotros. Pero de que Dios nos enseñó cómo es el pecado, no lo enseñó. A ellos y a nosotros como servidores. ¿Qué Cristo vives tú? ¿Qué Cristo predicas tú? ¿En dónde nos estamos moviendo? ¿Cuánto necesitas recordar de las promesas que Dios te ha dado a ti y a tu familia? ¿Cuánto necesitas recordar que Jesús te dijo, yo seré tu proveedor? ¿Cuántas veces has necesitado recordar cuando no tienes un trabajo, cuando no tienes una estabilidad económica y voltear al cielo y decir, mi felicidad, lo que yo creo no va a depender si tengo o no tengo un trabajo, va a depender de mi proveedor? ¿Cuánto necesitamos recordar? Voltea con el que está a tu lado y dile, sonríeme. ¿Sabes? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Y con esto voy cerrando. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra?
¿Qué vimos? Liberó, sanó, predicó, sufrió, lloró, enseñó, sirvió, perdonó. Vaya con Judas que le tocó perdonar, ¿verdad? Perdonó. Y te voy a leer este versículo, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, voltea con el que está a tu lado y dile, yo creo en Jesús. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos que hacerlas. Y dice, esta parte me encanta. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si Jesús perdonó, ¿quién somos tú y yo para decir que no perdonó? Si Jesús vino a la tierra y sanó, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Que dice su palabra, impon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Quién soy yo para dudarlo? ¿Quién soy yo para no creerle a Jesús? Porque dice las obras, no los dones, las obras. Mayor. Así es. ¿Me vas entendiendo? Que Cristo vivimos tú y yo. ¿El que está en una cruz o el que resucitó? Y si en algún momento nos estancamos, es tiempo de decirle, Señor, no más duda, yo no quiero vivir con un Cristo clavado toda la vida. Yo quiero creerle al que resucitó por mí al tercer día. El que vino y me regaló una sanidad, pero no solo eso, vino y me está preparando un lugar a la diestra del Padre. Entonces, cuando a ti te digan quién es Cristo, no lo veas en la cruz, velo sentado a la diestra del Padre, vivo. Ayer me decía mi sobrina de 4 años, Ari, porque estábamos hablando de la cena y le decía yo que el vasito representa la sangre, que Jesús murió, y me dice, tía, ¿y entonces Jesús se quedó sin sangre? Y le digo, algo así, mi amor. Y le explicaba la resurrección. Y le digo, y cuando él volvió a vivir, ¿qué crees? Y me dice, tenía su sangre, yo tenía toda su sangre. Tú y yo predicamos un Cristo vivo. Tú y yo creemos en un Cristo vivo. Por lo tanto, tú y yo no tenemos por qué volver a llorar, porque alguien debe estar sentado en este lugar y no lo está. Créele a un Dios y que dio la promesa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y aférrate a ello. Cree la promesa donde nos dice que en su pueblo no hay mujer estéril. Aférrate a ello. No lo dudes. Créelo. Y empieza a vivir con un Cristo vivo. Amén. Ponte de pie.